Bienvenidos amigos televidentes a su programa Pulso Político en este domingo 16 de diciembre. Soy Carlos Rabascal. El día de hoy vamos a tratar, teníamos mejor dicho un programa pendiente y una entrevista pendiente. En meses anteriores habíamos invitado al señor presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, el arquitecto Fernando Cordero, con quien hablamos sobre la gestión de la Asamblea Nacional e hicimos una evaluación sobre esa gestión. Pero se nos quedaron algunos temas pendientes en aquel entonces y quedamos comprometidos con el arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, a tener una segunda parte. Y llegó el momento de tener esta segunda parte, 16 de diciembre, faltando ya pocos días, por cierto, para que termine el año 2012. Sí, escucharon bien, el año 2012. Así que hoy tenemos al señor presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, arquitecto Fernando Cordero, para conversar cómo desde la Asamblea Nacional Legislativa se puede aportar o no en un trabajo efectivo a esta visión de país, a esta visión de democracia que a partir de Montecristi está asentándose en el país, con sus virtudes y con sus defectos, por cierto, pero la idea es que ustedes, los ciudadanos, tengan los insumos necesarios de ver y de apreciar si realmente la Asamblea Nacional Legislativa ha cumplido un papel importante en este fortalecimiento de la democracia en el Ecuador, que todos los ecuatorianos, por cierto, aspiramos. Veamos e iniciemos con un perfil del arquitecto Fernando Cordero. Fernando Cordero Cueva inició su trayectoria política como alcalde de Cuenca durante 2 periodos consecutivos entre 1996 y 2004. Es especialista en urbanismo y planificación territorial. Con una maestría en dirección del desarrollo local, es profesor universitario desde 1977. 2 veces decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Consultor de más de 50 municipalidades para elaborar estudios de desarrollo local. Presidente de la Sociedad Interamericana de Planificación. Director en el Consejo Mundial de Gobiernos Locales y vicepresidente de las Ciudades del Patrimonio Mundial OCPM 2001-2005. Se incorporó como parlamentario a la Asamblea Nacional Constituyente en noviembre del 2007. Formó parte de la comisión que, el 24 de julio del 2008, presentó el texto del proyecto de la nueva Constitución de la República, misma que fue ratificada por el pueblo ecuatoriano en septiembre del 2008. Presidió la Comisión Legislativa y de Fiscalización en el periodo de transición octubre 2008-julio 2009. El 26 de abril del 2009, con 2.260.672 votos, fue elegido asambleísta nacional y el 31 de julio del 2009 fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, ratificado en el cargo por mayoría absoluta el 31 de julio del 2011 para el periodo 2011-2013. Fue recientemente reelecto por aclamación presidente alterno del Parlamento Latinoamericano Parlatino hasta diciembre del 2014 y electo también presidente del GRULAC, Grupo Latinoamericano y del Caribe, y de la UIP, Unión Interparlamentaria, por 2 años. Es candidato asambleísta nacional por el Movimiento País para las elecciones del 2013. Este es el perfil de nuestro invitado el día de hoy, arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional Legislativa. Muy buenos días y gracias por acordar y a recordarme que yo tenía un compromiso con usted en este mes, antes de terminar el año, nos habíamos acordado de tener esta segunda parte, porque es importante que la ciudadanía vea que la democracia se sustenta en distintos poderes del Estado, poderes a propósito que exige y demanda sean independientes y autónomos. Así que muchas gracias por hacerme recuerdo de aquel compromiso que adquirí con usted. Gracias también, Carlos, porque creo que realmente la ocasión anterior, en agosto, cuando hicimos una rendición de cuentas, porque eso marca el año calendario real de la instalación de la Asamblea Nacional, pues realmente nos faltó tiempo y habíamos convenido en que a finales de noviembre, así es que gracias por estar en mediados de diciembre en este nuevo programa que lo vamos a tratar de volver complementario al anterior. Definitivamente. Ahora, arquitecto Cordero, señor presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, es evidente que el Ecuador en el año 2006 vivió un punto de quiebre. Ese punto de quiebre no solo que se reflejó en las urnas, sino que se reflejó en un sentimiento de país. Eso no lo digo yo,
lo dice analistas políticos, analistas económicos, y negar aquel punto de quiebre es tener un tremendo sesgo. Ahora, que se hayan hecho las cosas bien o se hayan hecho las cosas mal es lo que vamos a evaluar, no solo en el tema de, bueno, en el caso suyo con el tema de la Asamblea Nacional, en el caso del Ejecutivo, pues lo analizaremos en su momento con el Ejecutivo. Pero ese punto de quiebre hizo que el Ecuador dé a luz una nueva constitución. Hace poco tiempo hablábamos que el Ecuador había tenido un sinnúmero de constituciones, pero esta constitución que dio a luz en Montecristi del Ecuador le cambia la conceptualización de la democracia en el país. En ese sentido, ese cambio de la democracia en el país, ese cambio de la visión de democracia en el país, ese cambio de una visión de un parlamento distinto, ¿qué tanto ha llegado a la Asamblea Nacional y qué tanto ha aportado la Asamblea Nacional en estas reformas estructurales que el país requiere? El pueblo ecuatoriano en el año 2007, coherente con la campaña de Rafael Correa en el 2006, cuando le eligió presidente de la República, tomó la decisión por 82% de ir hacia una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente fue convocada con un estatuto absolutamente diferente, ahí empezaron ya los cambios. De ahí en adelante, por ejemplo, las mujeres y los hombres tenemos igualdad de oportunidades en las elecciones pluripersonales. A partir de abril, que se aprobó el estatuto de la Asamblea Constituyente de Montecristi, nunca más habrán listas en las que las mujeres jueguen un papel secundario o estén simplemente invisibilizadas. Tenemos igualdad de oportunidades. El pueblo decide si hay más hombres o más mujeres, o vamos en número igual de personas a ser parte de organismos que tienen como origen las elecciones populares. En esa constitución, o en esa ocasión de la toma de decisión para ir a la Asamblea Constituyente, habían dos tareas, la una hacer una nueva constitución y la otra cambiar la estructura del Estado. Ese cambio se refleja en la propia constitución, pero se refleja además en una serie de acciones que se vienen desarrollando a partir de la aprobación de la Constitución. Y la gran contribución de la Asamblea Nacional, porque es la primera asamblea después de la Constitución aprobada en el 2008, elaborada en Montecristi y aprobada por referendo en las urnas. También esto es algo inédito en la historia política del Ecuador, porque una Constitución elaborada en una asamblea de plenos poderes, pues bastaba con los plenos poderes de las asambleas y se aprobaba en sí misma. La propia asamblea elegía presidentes, hacían cantidades de presidentes interinos del Ecuador, fueron producto de las asambleas constituyentes. Esta vez se marcó una diferencia, es decir, todo se confió al pueblo ecuatoriano, que fue origen y fin, origen de la Asamblea Constituyente, y fue finalmente consultado, pese a que aprobamos por mayoría absoluta de votos la nueva Constitución, pues fue el pueblo el que lo refrendó en las urnas. 62 de cada 100 aprobaron la nueva Constitución. Ahora, si bien es cierto, el pueblo ecuatoriano deseaba un cambio en la estructura del Estado, no solo en la estructura en términos de institucionalidad del Estado, sino también un cambio en reforma, en la visión de desarrollo del país, en términos de lograr cambios estructurales. El tema es, se han aprobado un sinnúmero de leyes, y le pregunto esto previo a irnos a un reportaje que nos ha preparado María José Casares en este primer bloque. Se han hecho alguna serie de leyes que en teoría, han estado orientados a lograr esta reforma estructural. La visión del proyecto político que usted representa es luchar contra la pobreza y generar acceso de oportunidades. En ese sentido, hay leyes importantes, como por ejemplo el Código de la Producción, como ejemplo el tema de la economía popular y solidaria, como por ejemplo una gran reforma agraria, etc. El tema es qué tan eficientes han sido de esas leyes o esa gestión de la Asamblea Nacional ya en la vida misma de los ecuatorianos, porque no se trata tan solo de tener letra muerta, sino tener una letra que sea fácil de aplicar y que genere realmente un verdadero cambio. Claro. Por eso nos faltó otra vez tiempo, porque justamente queríamos llegar a esas conclusiones, porque son los beneficios que generan las leyes las que le importan a la gente, más allá de los textos, más allá del número de leyes. Es decir, si queremos cuantitativamente comparar el periodo de la Revolución Ciudadana con otros periodos, no estamos en competencia de cuántas leyes se han hecho. Hemos sido suficientemente trabajadores como para no tener que estar compitiendo por números. El tema es cómo han impactado. Así es. Lo que ocurre es que son leyes, primero, por efectos de la Constitución nueva,
Las leyes que se aprueban a partir del 2008, a diferencia del pasado, son leyes que tienen mayoría absoluta, por tanto tienen mayor legitimidad. Para que nos entendamos, el Congreso, el último Congreso, tenía 100 diputados. Se instalaba con 51 diputados. La mayoría simple de 51 era 26. La mayoría absoluta de 100 eran 51. Las leyes orgánicas, 3 de cada 100 son orgánicas en el Ecuador, se aprobaban con mayoría absoluta. Las ordinarias, 97 de cada 100, se aprobaban con mayoría simple. Por tanto, bastaban 26% de votos, la cuarta parte del Congreso, para aprobar la mayoría. 97% de leyes se aprobaron así en el Ecuador. De la Asamblea Constituyente en adelante, en la Asamblea Nacional, tanto en la versión transitoria, que fue la Comisión Legislativa y de Fiscalización, lo que le llamaron congresillo para desacreditarnos, se han aprobado 85 leyes, todas, absolutamente todas, con mayoría absoluta. Ahora, ¿para qué han servido esas leyes? No solamente tienen mayor legitimidad. Tomemos una de las... Mayoría absoluta que representan ¿cuántos votos, señor presidente? Significan hoy día 63. Y ahí también, la otra vez me acuerdo que comentamos esto, hay más de la mitad de las leyes, el 55% de las leyes aproximadamente, que se han aprobado con más de 100 votos. Es decir, no solamente han sido legítimas, sino han sido además populares. ¿Qué porcentaje de leyes que han aprobado con más de 100 votos? Más del 54%, casi el 55%. Es enorme realmente la cantidad de leyes que han sido no solamente legítimas, sino populares, decía. Y veamos por qué decimos esto. Aprobamos la creación del Banco del Afiliado. El Banco del Afiliado, el afiliado al IES. Cuando empezamos la Asamblea, habían 1.600.000 afiliados en el IES. 1.500.000 para ser exactos. Hoy día estamos sobre los 2 millones. Estamos además en condiciones de ver las estadísticas cortadas por el propio Instituto de Seguridad Social en su banco, en el BIES. Nos dicen que gracias a la creación del BIES y a la ley que nosotros redactamos, se han dado 30.000, un poco más de 30.000 créditos hipotecarios, que pueden ser de hasta $100.000 por el 100% del valor. Una vivienda que vale $100.000, usted con su familia, si tiene ingresos suficientes para pagar el crédito o devengar el crédito mensualmente en función de su salario, le financia hasta $100.000 sin pedirle entrada, sin nada a cambio. Eso es gracias a una de las leyes estructurales, la economía popular y solidaria. Eso es un cambio en la concepción del empleo de la nueva Constitución. Economía popular y solidaria, cuyo concepto es bueno, pero todavía se ha quedado en la teoría, todavía no se ha implementado. Y lo interrumpo, señor presidente, porque por efectos de tiempo quisiera que veamos el reportaje que nos ha preparado María José Casares para regresar con esta temática, porque es importante ver la aplicabilidad y el impacto que genera en la sociedad ecuatoriana estas leyes, como la economía popular y solidaria, y también la ley de control del poder de mercado, por cierto. Veamos qué nos ha preparado entonces María José Casares. El 28 de septiembre del 2008 se ratificó por medio de referéndum la propuesta de nueva constitución que elaboró la Asamblea Constituyente de la República del Ecuador. Un hito histórico por varias razones, pero sobre todo porque se procede a la aprobación de una constitución que se basa en concepciones de vida y va más allá de los planteamientos tradicionales. Una nueva constitución y el establecimiento de una nueva estructura legislativa con la Asamblea Nacional que reemplazaría al Congreso Nacional. Considero de que quedó lejos de las expectativas. La Asamblea Nacional, si bien no creo que sea exactamente lo mismo que era el Congreso Nacional de antaño, lo que sí creo es que tiene bastantes elementos, bastantes similitudes. Esta institución inició su trabajo con un gran reto: poner en práctica un proyecto que adquiere el carácter de paradigma regulador del conjunto total de la vida de los ecuatorianos, desde su novedad como una alternativa al modelo de civilización dominante. La Asamblea Nacional, lógicamente, se diferencia a gran nivel de lo que era el Congreso Nacional. La nueva constitución generada en Montecristi marca un cambio radical, tanto en lo conceptual e ideológico, cuanto en la estructura institucional y jurídica del Estado. Su comprensión sin duda no es fácil. La complejidad de nuevos postulados como los principios del buen vivir, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y el nuevo régimen de tutela de estos marcan un cambio en la concepción misma de la relación Estado-ciudadanos. Por consiguiente, el trabajo de la Asamblea Nacional se convierte en un reto a todo nivel.
Las leyes y normativas debieron cruzar el umbral de lo tradicional y configurar escenarios propicios donde éstas se encaminen hacia el cumplimiento de la Carta Magna. El problema es que una cosa es la articulación de leyes y códigos y decretos y etcétera, quiero decir, reglamentos, es decir, que permiten una lógica transformadora, y otra cosa es la aplicación de ellos, ¿no? Grandes tópicos estructuran leyes en materia social aprobadas por la Asamblea, los mismos que abarcan asuntos cruciales tales como la economía, la planificación participativa, los sectores estratégicos, servicios y empresas públicas, la soberanía alimentaria, la vivienda, el trabajo y la producción. Las leyes que se han venido aprobando lo que han permitido es equiparar las oportunidades para que los ciudadanos puedan acceder de manera diferente al emprendimiento, de manera diferente al crédito. Digamos, la Asamblea Nacional tiene una virtud y en ese sentido es, digamos, la velocidad en la que se ha tramitado, digamos, un número de leyes importantes, ¿no? En el ámbito económico, por ejemplo, el buen vivir es objetivo de la economía y debe responder al desafío de revertir las condiciones de explotación de las dos principales fuentes de riqueza social, los seres humanos y la naturaleza. En este país hubiera sido importantísimo tener una ley del comerciante minorista. Estamos hablando de 4 millones de personas. A través de la Ley de Economía Popular y Solidaria, se propone un sistema económico que reconoce al ser humano como sujeto y fin. Y en ese sentido, la Ley de Economía Popular y Solidaria lo que permite es, lógicamente, primero construir un nuevo modelo económico, que es lo que está pasando en el Ecuador. Pero realmente la apuesta sobre la economía solidaria en este país ha sido mínima, lamentablemente. Con la Ley de Control del Poder del Mercado, se establece la regulación y control de los monopolios para evitar conductas desleales en el mercado. La Asamblea también aprobó el Código de la Producción. Yo creo que es un elemento fundamental para cambiar la matriz productiva en el país. Es imperioso que nosotros empecemos ya a pensar de manera distinta para que sobre todo se vaya construyendo este país de propietarios que marque el Plan Nacional para el Buen Vivir. Con leyes como la Ley de Creación de la Seguridad Financiera, se pretende proteger el ahorro interno como fuente principal de la inversión. La Ley de Redistribución de los Ingresos del Gasto Social, que hace poco fue aprobada, cuyas medidas impactan de manera positiva en el país en unos 160 millones de dólares por año, los que pueden ahora financiar en parte el proyecto de aumentar el bono de desarrollo humano como una forma equitativa en la distribución de la riqueza en el país. Los vínculos del buen vivir, de la economía y la producción, con los conocimientos, las ciencias y las tecnologías se establecen desde múltiples entradas a partir de la aprobación de algunas leyes desde el ámbito social. Sin embargo, aún quedan muchas normativas represadas que requerirán de un trabajo integral de los nuevos representantes de la Asamblea Nacional en el 2013. Hay una gran necesidad de seguir construyendo dispositivos institucionales que permitan que lo que los ciudadanos aspiran también sea escuchado en la Asamblea. Simplemente me limito a decirle en positivo la cantidad de leyes aprobadas que renuevan todo el código legal existente en el Ecuador. En negativo, mediocridad generalizada por parte de los asambleístas, no significa que no los haya buenos, pero la mayoría creo que realmente deja mucho que desear. La falta de independencia con respecto al Ejecutivo. El desafío es encontrar el cauce institucional y social para transformaciones que proyecten el buen vivir. Para Pulso Político, María José Casares. Gracias, María José, por este interesante reportaje. Por cierto, bueno, comencemos entonces a desbrozar lo que se ha dicho en el reportaje. A ver, primero, la Constitución de Montecristi, que es la ley madre, el marco general del Ecuador y de cualquier país, la Constitución, habla de una nueva concepción ideológica. Entonces, la primera pregunta ahí, señor presidente de la Asamblea, es si esta responde a una concepción ideológica que hoy es evidentemente la visión del proyecto Alianza País y de Rafael Correa y de todos sus coediarios. ¿Qué pasará el día de mañana cuando el país sea gobernado con otra concepción ideológica? ¿A reformar de nuevo la Constitución? Bueno, lo que tenemos que ir también asimilando y asumiendo es que Rafael Correa y nosotros, los que estamos en la Revolución Ciudadana y los que estamos en Alianza País, somos producto de la voluntad del pueblo. Es decir, no es el pueblo el que tiene que ajustarse a nosotros, sino nosotros hemos sido mandatarios, que lo que hemos hecho es ser coherente con lo que nos pidió el pueblo y con lo que algún momento nos sintonizamos en una campaña electoral. Esto tiene importancia por el futuro. Es decir, hay cosas que nunca deberían cambiar. Digo, nunca deberían cambiar, pero ¿quién va a ser el que establezca que no se haga el cambio? El pueblo, en las urnas, democráticamente, tiene que seguir escogiendo su propio camino. La economía popular solidaria no es la abolición
de otras formas económicas. No se trata de sustituir la economía de mercado del modelo neoliberal fracasado en el Ecuador. No se trata de decir que por decreto constitucional o por una norma de la Constitución del 2008 ha desaparecido el mercado. No, el mercado es útil, es una cantidad de segmentos de la economía, el mercado puede funcionar. El mercado, como se dice popularmente en economía, pues es un servicial en algunos casos, es un buen mayordomo. Jamás puede gobernar nuestras digamos que el acciones. mercado es la variable de cualquier modelo de desarrollo, pero y que es un medio más no un fin. Por ejemplo. Pero el tema, señor presidente, a ver, cuando hablo de que podría cambiar una concepción ideológica en un horizonte futuro, etcétera, etcétera, hablo porque el país ha reflejado un comportamiento cultural de péndulo. Hoy está Alianza País, dicen las encuestas que a lo mejor gané la primera vuelta, etcétera, etcétera, pero nadie es eterno en la vida y la vida es cíclica en ese sentido. Ahora, por otro lado, algunos analistas dicen, sí, se ha querido hacer un cambio en la estructura institucional del país, de hecho se la ha logrado, pero el tema es qué tan independiente y autónomos son los otros poderes del Estado, con esta metida de mano en todos los poderes, dicen los analistas, de parte del Ejecutivo, y a lo mejor lo que dicen y concluyen, a lo mejor lo que ha pasado es cambiar de un dueño del país a otro dueño del país. Bueno, pero los analistas, póngale comillas, ¿no? Porque lo que pasa es que son una especie de análisis sesgados por el origen, es decir, lo que se trata es de comparar siempre los méritos del pasado, todo tiempo pasado fue mejor según ellos, y según el pueblo todo lo contrario, es decir, el pueblo reiteradas veces en los últimos 6 años ha votado por el cambio, y ha votado no solamente por Alianza País, ha votado por todos quienes se sintonizaron con ese cambio. Unos no les hemos traicionado y somos coherentes, y otros les han traicionado y se cambiaron de camiseta y se fueron exactamente en contra de ese pueblo que les eligió por el cambio. Pero vamos a los hechos concretos en las leyes. Y en este tema de la independencia y la autonomía de poderes me voy a referir luego a ellos, porque creo que también ahí hay un sesgo desde el análisis, entre comillas. La economía popular y solidaria, siendo un elemento fundamental que está presente en cajas de ahorro, en cooperativas. Hace pocas semanas, cuando aprobamos una de las leyes de gran impacto en la economía popular y solidaria, que es un ordenamiento de los ingresos, una reestructuración de ingresos del Estado para redistribuir en favor del gasto social. Lo que hicimos es quitarles un privilegio a los bancos, porque las personas naturales, si ganamos más de un nivel de $80.000 al año, pagamos 25% de impuesto a la renta. Las personas jurídicas pagan el 23% de impuesto a la renta. Los bancos, graciosamente, dirán el resto de actores económicos, pagaban hasta antes de la ley que le llamaban popularmente la ley del bono de desarrollo humano, pagaban el 13%. Pero pagaban graciosamente producto de una reforma. Producto de una reforma. Por eso digo, graciosamente los otros actores económicos, nosotros hicimos responsablemente hace 3 años una ley que les dimos ese tratamiento porque no queríamos una crisis equivalente a la del capitalismo mundial, que estaba diezmando a los más pobres. En propio ejemplo, nuestros migrantes que han sufrido en Norteamérica, en España, y lo que está pasando en Grecia, pues eso ya es pavoroso. No, eso no es pavoroso, eso es criminal. Sí, estos elementos del capitalismo mundial estaban cerquita de nuestro país, entonces hicimos que se reinvierta, que exista realmente suficiente capital disponible, liquidez en los bancos, y eso les llevó a un éxito tan grande que lo que hemos hecho es simplemente equiparar al resto de sectores económicos y nada más. No es que le estamos afectando a ellos y dejando, no, si todos pagan 23%, los bancos también. Eso es lo que pasó, pero esa ley que también tiene un componente solidario, que es dinamizar la economía de los más pobres, es solamente una forma. En la ley, que estoy de acuerdo con uno de los análisis que se hacen en el comentario, la ley de economía popular y solidaria, que se ha demorado en su implementación, que está en plena ejecución, ya tenemos la superintendencia creada, y esto dará inmediatamente lugar a que se dinamice también la creación de la Corporación
financiera de Economía Popular y Solidaria, pero eso voy, un equivalente de la Corporación Financiera Nacional. Tengo ya mismo que terminar este bloque, pero no quiero irme terminando este bloque sin preguntarle y profundizando sobre el tema de la economía popular y solidaria y sobre el Código de la Producción. A ver, la economía, la visión que ustedes han planteado como proyecto de país, como no hablo proyecto del movimiento país, hablo como proyecto de país del Ecuador, ha sido luchar contra la pobreza, disminuir la pobreza. El presidente de la República ha dicho, no vamos a descansar hasta eliminar la pobreza. Mientras haya un solo pobre tendremos que estar preocupados, etcétera, etcétera. Pero resulta que bajo esa preocupación y bajo ese equilibrio en la visión de modelo de desarrollo, se han demorado igual. Es decir, la economía popular y solidaria, tremendo tiempo recién está, a tal punto que Décio Machado dice, ahí hay se ha hecho poco o nada todavía. Sí, todavía tenemos una ley, tenemos una superintendencia, pero todavía no comenzamos a ver los resultados. Código de la Producción. Código de la Producción se supone que iba a venir más inversión, más producción, más empleo, por tanto, más base imponible para cobrar impuestos, mejor redistribución de los impuestos y mejor redistribución de los recursos a la base social. Sin embargo, aquello no ha existido una mayor inversión, una mayor producción, y no ha existido una migración en cantidades importantes del subempleo a la ocupación plena. Carlos, no tengo cifras como para decirlas, pero sí hay hechos relevantes. Sí, ha habido mejoramiento en los indicadores, o sea, eso es indudable. Solamente el último proyecto aprobado para el municipio de Quito, que es un proyecto de la Revolución Ciudadana, porque es un proyecto que se hace entre un alcalde, que es un compañero nuestro, y el presidente de la República, que es el otro compañero nuestro. Es decir, Quito va a tener el sistema de transporte más moderno que existe en el mundo entero, a 17 metros de profundidad, sin afectarle al centro histórico. Se va a poder reducir de 2 horas y media, que es irse del aeropuerto a Quitumbe, a 30 minutos. Eso, que es tangible, que va a medirse en el tiempo que gastan menos los más pobres, eso significa inversión. Y en esa inversión, la mitad de la inversión está no en la economía ecuatoriana, no en el presupuesto del Estado ecuatoriano. Es decir, ahí hay créditos del Banco Europeo de Inversiones, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de Fomento. 3 ejemplos al paso. El Ecuador está en condiciones de convertirse en exportador de energía limpia, de energía hidroeléctrica. Estamos haciendo lo que dejaron de hacer los gobiernos de los 25 años anteriores. Eso se hace con inversión, no se hace con inversión de los países que tradicionalmente han sido los que le prestaban. Pero sin embargo el sector productivo, el sector productivo todavía no invierte. Usted mencionó la palabra mercado, y la palabra mercado no hay que el mercado no hay que satanizarlo, es una variable de la ecuación de desarrollo. Pero sin embargo, analicemos qué es un mercado. El mercado está compuesto, es por el sector productivo quien ofrece y la ciudadanía, que es la sociedad, quien demanda. Y en ese sentido, ahí tenemos tareas pendientes que todavía no enganchamos la aplicabilidad de las leyes que se han aprobado. Sí, pero lo que dicen los empresarios serios, los que son empresarios en serio, podríamos decir mejor, es que nunca han estado mejor que ahora. Tienen reparos ideológicos, tienen que irse... Bueno, por eso es normal que exista. Claro, pero ellos mismos saben que un país que apuesta para reducir la pobreza, un país que busca la equidad y no las inequidades, es un país que crea las mejores condiciones y las mayores seguridades a cualquier tipo de inversión, a la inversión nacional y también a una potencial inversión internacional. Así es que solo es cuestión de tener un poco más de tiempo. Ahora, hay cosas que hemos cometido seguramente todos errores, también la Asamblea, que es en la difusión. Por ejemplo, en la misma Ley de Economía Popular y Solidaria, Décio Machado decía, sí, pero es buena la ley, pero ¿y quién nos garantiza que se cumpla? No es que yo puedo decir, yo le puedo garantizar, no Décio, y no amigos de ecuatorianos, todos los críticos especialmente. Por ejemplo, los 4 millones de ecuatorianos están ligados al sector minorista, informal o popular, de comercio popular, minorista efectivamente, tienen 2 enemigos fundamentales. El uno, que es el chulquero, los agiotistas, los que les exprimen diariamente con intereses realmente usureros. Okay. Esto la ley combate, se crea una corporación para el crédito. Está atrasada, pero va a haber, y va a haber muy pronto. Y la otra, el enemigo es a veces esta contradicción formal en el espacio público, es decir, ¿dónde se localizan los vendedores?
No pueden invadir las calles porque eso corre en su propia vida peligro. Se daña el tráfico, se dañan las ciudades, sí, pero tampoco podemos prohibirles que trabajen. La ley resuelve de la forma más inteligente, Les permite hacerse condóminos, con dueños, para que todos nos entendamos, entre el municipio, que a veces es dueño del local. Si hay una plaza que no está construida, si hay un espacio que es una plaza que se ha improvisado carpas y en forma desordenada, crear los espacios. Está permitido en esta ley que ese espacio pase a ser acciones, el equivalente de acciones del municipio. Ellos ponen su capital, la corporación financiera les financia, la Corporación Financiera de Economía Popular, y van a haber emprendimientos. Las leyes son no el producto, las leyes son el camino. Hemos hecho el camino, ahora sí hay que caminar. Vamos a hablar del segundo bloque de ese camino que hay que caminar, entonces. Venimos de inmediato, esto es Pulso Político y estamos con el señor presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, con quien estamos haciendo una evaluación de qué tan aplicables son las leyes que han aprobado durante la gestión de este periodo de cara a un nuevo periodo legislativo. Venimos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes, esto es Pulso Político, soy Carlos Rabascal y estoy en esta mesa de Pulso Político con el señor presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, el arquitecto Fernando Cordero, con quien estamos haciendo un análisis sobre cuán eficientes han sido las leyes que se han aprobado y las reformas a las leyes que se han aprobado para aplicarlas en un modelo de desarrollo que estamos evaluando todos los ecuatorianos y que aspiramos que funcione, porque eso no tiene que ver con la ideología, ni la simpatía, ni la antipatía de un gobierno, tiene que ver con la vida de nosotros. Señor presidente de la Asamblea Nacional, estábamos hablando el tema de la economía popular y solidaria y usted hablaba de que aquí va a jugar un papel importante el tema del crédito, es decir, un crédito orientado a esa base social que vive en condiciones de vulnerabilidad y que principalmente está localizada y focalizada en la costa ecuatoriana. Pero el tema es cómo asegurar el crédito, porque aquí entramos a otro tema y a otro debate. ¿Quién mismo tiene que asegurar ese crédito? ¿La banca pública, la banca privada, ambos en un mix, en una articulación de esfuerzo? Y el tema ahí pasa. Sí, el crédito o el microcrédito orientado a esas personas puede jugar un papel importante, pero a lo mejor juega un papel importante a seguir incentivando el emprendimiento de subsistencia, más no el emprendimiento de oportunidad. Y lo importante aquí es generar créditos asociativos para generar emprendimientos como los de Tungurahua, como los de Ambato, los zapatos, las confecciones, etcétera, etcétera, para que esa economía de escala sí represente una verdadera oportunidad de desarrollo a todas esas personas vinculadas en la condición de vulnerabilidad. Señor presidente. Lo más importante de lo que está pasando en el Ecuador es que los propios actores a los que les veían siempre desde arriba, mirándoles como personas a las que había que darles caridad, nos han dado lecciones. Con el propio bono de desarrollo humano, que es un bono de subsistencia, es realmente para que la gente pase... Y que debe ser transitorio, ojo. Claro, nada más, es temporal. Tan temporal que los propios actores están demostrando que lo que necesitan es una oportunidad. Muchas mujeres emprendedoras, con el bono y con el sistema de crédito asociado al bono, que es poder pedir por un año anticipado el valor del bono, van a ser ahora $600 con el incremento que hemos hecho, pues con ese crédito de $600 que algunas personas se burlarían, se hacen pequeños emprendimientos por el momento de subsistencia, pero cuando se logran hacer encadenamientos productivos para producir ropa, para producir colaciones alimenticias para los propios Los zapatos son el mejor ejemplo. Sí, maravilloso. Y cuando usted dice 600, una aclaración, es 50 por 12, 50 mensual por 12. Por 12, $600. Antes era 35 por 12, pero después de 15 días eso es $50 en vez de 35, gracias a una de las últimas leyes aprobadas en la Asamblea. Pero vamos al concepto de crédito, es decir, no está prohibido que todos los actores hagan crédito al sistema popular y solidario. Lo que va a haber es una corporación equivalente a la Corporación Financiera Nacional, una corporación justamente para crear líneas de crédito en favor de cooperativas, porque las cooperativas ya son sistemas populares. O instituciones financieras especializadas en microfinanzas. Así es. Entonces va a ser realmente una forma de potenciar la economía popular y solidaria. Y el complemento es la vigilancia. Pero este tipo de emprendimientos que son mixtos, en donde el sector público puede articular con la economía popular solidaria, todavía queda mucho por camino. ¿Pero qué tan sostenible el INCOB, el sí. Instituto de Compras Públicas del Ecuador,
tiene que reglamentar, tiene que crear las condiciones para que la economía popular y solidaria en un sistema de subasta, como hacen el resto de empresas de la economía formal, pueda participar en las compras públicas. Es decir, las compras públicas son miles de millones de dólares al año. Es decir, solamente el Estado tiene compras públicas por más de 5.000 millones de dólares al año. Privados. El modelo coreano, es decir, imitar, igualar, superar, activar. Entonces, a los pequeños y a los medianos. Tenemos que dinamizar, ese es el modelo. Okay, ese es el modelo. Pero Carlos, pero los analistas, entre comillas, no miran lo que otros análisis están haciendo en el Ecuador. El Ecuador está siendo hoy día visitado. En la Asamblea nosotros todas las semanas, no estoy exagerando, tengo visitas y pueden dar certificación de esto los propios partes de ingreso de personas a la Asamblea. Pero es un hecho inusual en la historia política del Ecuador de que todos los países del mundo, de todos los continentes, visiten en delegaciones parlamentarias el Ecuador, y además lo hacen también al aparato privado y al aparato público del resto del Estado, porque el Ecuador está siendo objeto de análisis, es decir, cómo un pequeño país suramericano está desafiando las grandes reglas del Banco, perdón, del Fondo Monetario Internacional, del G20, todos los grupos que finalmente nos han estado dando reglas. O sea, hemos podido participar en cumbres internacionales, tanto los presidentes de Sudamérica han participado, cuanto los legisladores. Y una cumbre legislativa invitado por los españoles en Cádiz, por los 200 años de la Constitución de Cádiz. Y eso se ha visibilizado, pero por efecto de tiempo, pero eso significa que algo está pasando aquí. Y eso hay que observarle y hay que apoyarlo. Claro, es que nadie discute el punto de quiebre, señor presidente. El tema es qué tan sostenible es en el tiempo, porque eso es lo importante, porque nosotros no queremos un país para 4 años o no queremos un país para el tiempo que esté Rafael Correa o Alianza País. Queremos un país que vaya desde la política pública, la política de Estado pública, a apuntarle ese crecimiento. Entonces, pero qué tan sostenible es, digo esto, a través del crédito de microemprendimiento, es porque si bien el bono de desarrollo humano es la esencia misma de la solidaridad. Y si es la esencia misma de la solidaridad, ¿por qué crear o financiar o crear los mecanismos de financiamiento del bono de desarrollo humano con un solo sector de la economía que es un sector utilitario, por cierto, como es la banca, y no con todo el sector productivo? Ahí no estamos haciendo abstracción a los conceptos de solidaridad y de equidad. Carlos, yo sé que el trabajo periodístico a veces se vuelve, yo sé, en cambio, tus esfuerzos por investigar, pero a veces la cantidad de noticias, o sea, lo cuantitativo, como que transmite información no suficientemente verificada. Es decir, quiero poner en evidencia lo siguiente, la siguiente contradicción que veo yo, que las leyes que hemos hecho en la Asamblea son leyes para afectar a algún sector en particular, la ley del bono. Veamos un caso cuantitativo y cualitativo. Durante el gobierno de León Febres Cordero se hicieron 39 decretos ley. ¿Cuáles son los decretos ley? En este gobierno se han hecho 2. Decreto ley es cuando el presidente envía un proyecto económico urgente a la Asamblea y no puede ser aprobado por la Asamblea en 30 días. Ahora, antes eran 15. Una de esas leyes que no pudo ser aprobada en la Asamblea en 30 días fue la ley de hidrocarburos reformada. Entonces, tú dices, hay un solo sector que está pagando el desarrollo del país. No, yo no he dicho eso. No digo que tú, pero dice la gente, tú lo que hiciste es recoger la opinión. Mi obligación es recoger todas las inquietudes de todos los sectores y contrastarlas con una maravillosa oportunidad para darle información al país. Ustedes dirán quién tiene la verdad y verifiquen lo que yo estoy diciendo. La ley de hidrocarburos reformada ha permitido que el Ecuador tenga desde esa fecha hacia acá más de 2.000 millones adicionales a su presupuesto. ¿De dónde salió esa plata? De las empresas petroleras, de las multinacionales, que estaban acostumbradas en época de la partidocracia a tomar de cada 100 barriles, 80 para ellos y 20 darle al Ecuador como una dádiva, como decir, si ustedes son dueños del territorio donde estamos sacando el petróleo, conténtense con 20. Ahora exactamente es al revés. Les pagamos con petróleo, pero el equivalente del pago del servicio petrolero no llega ni a 20. Es decir, no hace falta gastar más de 20 barriles
nuestros, del petróleo ecuatoriano, para pagar todos los servicios de las mejores empresas. No se ha ido ninguna, está llamándose a un nuevo bloque exploratorio para nuevas concesiones petroleras y están presentándose las mejores empresas del mundo. No estamos ahuyentando a nadie, no estamos afectando, no estamos direccionando, simplemente no es bueno dejar que la espontaneidad en economía funcione. Si los bancos están ganando más de lo que ellos calcularon ganar, más del doble de lo que supusieron que iban a ganar, pues ese excedente tiene que ser compartido, compartir, ser solidarios, reducir las inequidades. Cuando hay gerentes que nos han mostrado que ganan $80.000 por mes, eso es un exceso. En ese país de excesos y de personas con excesos, no hay prosperidad, no hay posibilidad de paz social. Pero hay que hacerlo claro, era uno gerente. Los otros ganaban 30.000, un poquito menos. Pero también ahí no hay una equivocación en el mensaje que se envía. Es decir, el sector bancario, el sistema financiero nacional y específicamente la banca, es verdad, le falló al país. Durante muchos años. Hace 12 años. Claro. Pero no podemos cometer el error de mezclar en la misma no le hemos a los estigmatizado. bancos de antes que quebraron y a los banqueros que pudieron sostener. Evidentemente de todo hay la viña. Los no bancos, se puede generalizar, es como decir la prensa corrupta. No hay, no nos pueden poner a todos en el mismo. Los que han quedado son absolutamente saludables. Nosotros no hemos dado un solo paso en el sentido de afectar ni la credibilidad ni la seguridad de los bancos. Ellos han sido irresponsables con sus propios ahorristas, con sus propios cuentacorrentistas. Hicieron mensajes no tan subliminales, mensajes absurdos, inentendibles en la economía del mundo entero, diciéndoles, podrían estar en riesgo sus... Casi era una invitación a una corrida bancaria, un acto irresponsable, reprochable, que solo tiene lectura en código político, politiquero diría, no político, porque realmente, ¿qué político puede ser atentar contra la estabilidad económica ¿Usted considera que equivocaron su rol, se transformaron en un momento en actores políticos? Es decir, muchos de ellos están queriendo jugar a actores políticos. Ventajosamente, la propia economía ha sido mucho más solvente que quienes le estaban pretendiendo dirigir y ya está aprobada la ley, el próximo mes está en plena vigencia y vamos a ver que nada le va a pasar al sistema bancario y vamos a tener unos recursos adicionales de ese sector y de otros sectores, porque no son los únicos. Sí espero que le pase algo a la pobreza. Quiero eliminar la pobreza. Todos estamos de acuerdo. Y a eso tenemos que apuntar. Veamos el siguiente reportaje, porque luego de la Constitución de Montecristi, una vez aprobada, ratificada y aprobada por el pueblo ecuatoriano, se habló de una gran participación ciudadana. Se habló de que hubo un cambio en el comportamiento cultural de los ecuatorianos y que hoy los ecuatorianos participamos más en política. Pero veamos qué tan efectiva es esa participación y si esta participación ciudadana realmente es transversal o es piramidal. Veamos. Hasta el año 2007, el organismo que ejercía el poder legislativo en el Ecuador era el Congreso Nacional. Luego, en el año 2008, después de haberse aprobado el referéndum que dio viabilidad a la nueva Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional, integrada por asambleístas elegidos para un periodo de 4 años, pasó a cumplir esa función. En el camino, según afirman expertos, se han alcanzado varios objetivos, sobre todo en lo establecido con la participación de la sociedad en el ámbito político. Esta ha sido la Asamblea Nacional más participativa que haya habido. Yo la comparo con el anterior Congreso y veo que efectivamente el Congreso implicaba un espacio de puertas cerradas a la ciudadanía. Los diputados legislaban por sí, para sí muchas veces, fiscalizaban por sí y para sí y la ciudadanía está ausente. Algo que coincide en muchos actores y que sin duda ha marcado la diferencia en la Asamblea Nacional es la ampliación y el fortalecimiento de los mecanismos de participación de la ciudadanía en los procesos de legislación y de seguimiento de la gestión pública de los diferentes organismos del Estado, con la creación de casas legislativas donde las ecuatorianas y ecuatorianos pueden interactuar mediante videoconferencias con las diferentes instancias legislativas, la presidencia, el pleno, las comisiones especializadas permanentes, las salas de reuniones, la sala de prensa, a fin de escuchar los debates y exponer sus propuestas. Creo que hay un tema fundamental en lo que la Asamblea ha aportado y ahí marca muchísima diferencia, en eso sí, entre la actual conformación y lo que eran los congresos anteriores, y es la transparencia en el acceso a la información. Ese es un elemento que sí marca una diferencia y que da cuenta de un proceso de permitir que la ciudadanía en general, la investigación científica en particular,
pueda tener un mayor conocimiento de los desempeños, de la actuación de los legisladores. La aceptación por parte de la sociedad con respecto del antiguo Congreso y la Asamblea Nacional también ha dado un giro importante, puesto que esta función del Estado ha potenciado la participación del legislativo con la sociedad, implementando medios como la radio de la Asamblea que llega a más de 15 ciudades en el país. Otro mecanismo que ha generado impacto en la gente es el punto de encuentro ciudadano, unidad móvil de la Asamblea Nacional que recorre las diversas regiones, provincias y cantones del Ecuador, sobre todo en poblaciones más lejanas de la zona urbana. Este bus interactivo está dotado de herramientas de alta tecnología, donde las personas pueden consultar, opinar o enviar las propuestas de ley, reformas y fiscalización directamente a los asambleístas. En el Ecuador el tema de la participación ciudadana es quizá el más desafiante de los temas que el cambio constitucional nos ha dejado. Y desde ese punto de vista, el que una función del Estado como la Asamblea haya decidido abrirse a la ciudadanía, parece que es un grado de avance mayúsculo. La Asamblea Nacional ha brindado cambios radicales entre el legislativo y la sociedad. Además, ha mantenido una marcada presencia internacional. Sin embargo, según entendidos en el tema, hay algunas cosas que quedan por hacer, sobre todo en materia de fiscalización. Sí que existe una seria deuda de la Asamblea respecto a la fiscalización a los otros poderes del Estado y fundamentalmente al Ejecutivo. Y en el otro tema de la consulta prelegislativa, bueno, es una discusión que nació con la Asamblea de Montecristi y que lamentablemente me parece no ha terminado de cuajar en términos de cómo se lo va a concebir, cómo se lo va a instrumentalizar y cómo se la va a poner en práctica en términos efectivos. La ciudadanía cada vez sabe más sobre el rol que desempeña la Asamblea Nacional. Indudablemente quedan proyectos por cumplir, pero el salto cualitativo que ha dado la función legislativa del Estado en cuanto a gestión legislativa y fiscalización ha sido indispensable para brindar un cambio enmarcado a conseguir el buen vivir. Pulso Político, Javier Rosero. Gracias, Javier Rosero, pero me dicen que me falta un minuto solo para terminar este bloque y prefiero el desarrollar estos temas en el tercer bloque. Así que, amigos televidentes, no se vayan de nuestra sintonía y al regresar vamos a analizar y desarrollar el tema de qué tan eficiente ha sido la participación ciudadana y sobre los retos que tendría la Asamblea Nacional en el nuevo periodo legislativo. Venimos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes, en Pulso Político y en este bloque con el presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, el arquitecto Fernando Cordero, vamos a hablar y desarrollar el tema sobre el último reportaje que vimos en el segundo bloque, en el bloque anterior, que tiene que ver con el tema de la participación ciudadana. Señor presidente, el tema de la participación ciudadana comenzó a tomar peso y se comenzó a construir esta visión de participación ciudadana a partir del 2006. Si bien era un anhelo desde hace muchos años, comenzó ya a tener más peso a partir del 2006. Pero el tema es el siguiente. El tema es, ¿qué tan transversal es esa participación ciudadana? ¿Qué tan efectiva es esa participación ciudadana? ¿O estamos hablando de una participación ciudadana que se traduce en una corporación política de participación ciudadana donde quienes van terminan eligiendo, dicen los analistas y dice la oposición, a personas afines al Ejecutivo? Bueno, la Asamblea, entre otras cosas, lo que ha creado es el camino para la participación. Tenemos que ser actores mucho más comprometidos. Ser ciudadano, como decía Bolívar, es la mejor forma de ser libre. Y ser libre significa tener la convicción de que uno puede participar, ser actor directo de un cambio. Pero para eso hay que asumir un compromiso. Sí, o sea, no, es que la participación no es un banquete al que a uno le invitan para disfrutarlo. Es un acto de compromiso, es decir, ser copartícipe de un cambio significa una cantidad de cosas, entre otras, estar muy bien informado cuando uno quiere incidir. Por eso yo comparto con uno de los análisis que se recogen en el reportaje que acabamos de ver, que habla de que uno de los actos importantes de la Asamblea es haber creado las condiciones de transparencia frente a la opacidad de los congresos de la partidocracia. Esta Asamblea es absolutamente transparente. Todos pueden acceder y ver no solamente las sesiones, no solamente oír la radio de la Asamblea, que ha sido una vieja aspiración de todas las épocas, no solamente tener acceso a ciertos documentos, es decir, se puede tener la posibilidad, no digo que eso esté pasando, yo quisiera que esté pasando todos los días en todas las comisiones, pero hoy día, desde 19 provincias del Ecuador, desde 5 circunscripciones del exterior,
Los ecuatorianos y ecuatorianas que quieran participar lo pueden hacer. Lo pueden hacer para controlar a sus mandatarios y saber qué están haciendo por ellos en su representación cuando están en el debate. Pueden hacer acciones de proposición de temas, ya no tienen que venir a la asamblea. Está siempre abierta la asamblea, pero si alguien vive en el exterior, pues no le vamos a pedir que para darnos una idea tenga que venir. Hemos cambiado. Los mecanismos son importantes, no son el fin, son el medio. Hemos creado condiciones para que las comisiones, el pleno, pueda aceptar un debate a distancia, una intervención a distancia, como una presencial. Tiene la misma importancia. Se recogen las actas, se puede tramitar, se los puede gestionar sin necesidad de la situación presencial. Aquí tenemos una gráfica, si me ayudan con la cámara, que vemos lo que ha pasado. Estamos hablando del 2005 en el punto izquierdo de la gráfica, que marca 7.2% de aceptación social del Congreso en el año 2005. No cambia mucho, baja a finales del 2006, en el 2007 igualmente sigue bajo, yo sé que llegó hasta 4% cuando se suspendió el Congreso y se instaló la Asamblea Constituyente, y fíjense el cambio, es decir, pasamos a la Comisión Legislativa y de Fiscalización, 33%, la Asamblea en el 2010, 36%, en el 2011, 40.7%, estoy hablando de promedios nacionales, en el 2012, al terminar el 2012, 49%, y en Guayaquil, 53%. No es que estamos en el cielo, ni que somos los mejores asambleístas de toda la vida, simplemente es un cambio radical, profundo, que significa haber pasado, multiplicando por 10 la aceptación de los viejos congresos. Esto no es un acto de milagro, como decía Einstein, no hay nada al azar, dice, él decía jocosamente, Dios no juega los dados. Nada es casual, esto no es gratis, esto no es porque simplemente somos los que estamos ahí, unas personas especiales, no, esto es construido paso a paso. Y claro que hay cómo perfeccionar, claro que hay cómo mejorar. Tenemos casas legislativas que son instalaciones tecnológicas que permiten la participación a distancia. Ahí la Asamblea se ha acercado a la ciudadanía, sí, dice usted. Pero ahora necesitamos que la ciudadanía también se acerque a sus mandatarios. Ya, pero hay una figura nueva en la Constitución de Montecristi. ¿Qué es la se le acabó participación? el té, por favor, el café, más café para el señor presidente, que es la consulta prelegislativa. Pero el tema de la consulta prelegislativa, y ahí hay un riesgo, que se genera una expectativa para los ciudadanos a quien se va a consultar. Pero resulta que esa consulta prelegislativa no es vinculante. Entonces terminará siendo un juramento a la bandera. No necesariamente. Acabamos de terminar. 2 días atrás de hoy, el 14 de diciembre, se terminó la consulta prelegislativa de la Ley de Cultura. Exactamente el 15, el sábado se debía terminar, ayer. Pero ya tenemos resultados. ¿Cuál es el siguiente paso? Todas estas más de 390 opiniones que hemos recibido de actores que nunca han participado. Los montubios ni siquiera existían en la vida pública nacional. Sabíamos que hay montubios en la costa, que son nuestros pueblos ancestrales, pero no eran actores reconocidos. Los pueblos indígenas y los afroecuatorianos tampoco estaban reconocidos, han logrado participar en esta consulta de la Ley de Culturas, y está lista para empezar en pocas semanas más la Ley del Agua. Y esta es una novedad tan importante, tan trascendente, que es la primera experiencia en el mundo. El mundo entero tiene, desde el año 1998, el convenio 169 de la OIT. El primer país que desarrolla el convenio 169 de la OIT en su constitución, en el 2008, es el Ecuador. Y en el 2012 estamos terminando el año habiendo realizado la primera consulta prelegislativa en el mundo entero. No hay otro país que lo haya hecho. Se han hecho consultas para acciones ejecutivas en Chile, en Perú, en América del Sur, en Canadá, se han hecho en algunas partes del mundo, pero esta es la primera. Y esto es abrir trocha, y claro que hay riesgos, pero lo vinculante está justamente en lo que tiene que hacer ahora la Comisión, que es todos los temas que son de consenso, eso va directamente a la ley. Y los disensos van al Pleno, democráticamente, porque una consulta prelegislativa no suplanta
a una función del Estado como es la Asamblea Nacional. Hoy ya existe, pero igual, hablábamos de la ley de recursos hídricos, la ley de tierras, que se todas ellas necesitan consulta prelegislativa, pero a la hora del TEC eran tan necesarias esas leyes. Ustedes mismos se demoraron en establecer la reglamentación para realizar la consulta prelegislativa. Pero bueno, ya está hecho, veamos qué efecto tiene y qué impacto va a tener ahora. Ahora, el tema de la silla vacía, esa es otra figura. Pero la silla vacía sigue estando vacía en los gobiernos locales. A ver, pero igualmente, o sea, la Asamblea no es el fin, la Asamblea es el medio. Nosotros hemos creado una ley en la COTAD, en el Código Orgánico de Organización Territorial, de Descentralización y de Autonomías para los gobiernos parroquiales, cantonales, municipios y provinciales, que son los 3 que existen ahora. Existe en esos gobiernos, no hay ningún otro, son en los gobiernos autónomos descentralizados. Si los ciudadanos que tienen el derecho no lo exigen, si las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados no los implantan, no los implementan haciendo ordenanzas, no han creado las condiciones, pues yo también lamento, porque son mecanismos... ¿Una norma constitucional? ¿Dónde está la sanción constitucional? No, está claramente establecido. En la Constitución el derecho, en la ley está escrita cómo hacerlo, y ya, yo sé que hay gobiernos que sí lo hacen, pequeñas experiencias. De forma aislada, ¿no? Sí, pero está abierto, todas lo pueden hacer. Lo que ocurre es que tampoco hay que mal usar, es decir, no hay que mal usar la participación, en este caso para a veces hacer oposición política, porque ojalá la oposición política se vaya convirtiendo en una realidad, que es oponer tesis. Elevar el nivel del debate político es indispensable en todos los niveles, en la Asamblea Nacional, pero también en los municipios y en las prefecturas. ¿Retos para el próximo periodo legislativo, señor presidente? Bueno, la primera es entender que en el 2006 lo que había es que recuperar la patria, y recuperamos, la esperanza está ahí intacta. En el 2009 lo que hicimos es consolidar esa idea de que la patria había que conservarla altiva, soberana, y había que desarrollarla. Y ahora, si queremos patria para siempre, patria, es decir, la capacidad de los ecuatorianos decidir por nuestro propio futuro, ustedes tienen después de pocos días, en mes y medio, la opción, en 2 meses exactamente desde hoy día, en 2 meses la opción de escoger el futuro. Nosotros queremos tener mayoría en la Asamblea, no para ser más poderosos, no para ser el partido más votado, no para ser el movimiento político más grande, no para ser la bancada legislativa más importante, no, para que todas las ideas que ustedes nos han hecho saber, que son fundamentales para que la mayor parte de mujeres que no tienen relación de dependencia en el Ecuador, que no han tenido oportunidades, que han tenido un trabajo no remunerado, como es cuidar de la familia, cuidar de los hijos, hacer una cantidad de trabajos no remunerados, tengan seguridad social. Hemos hecho una cantidad de temas de seguridad social, pero han sido parches. La gran ley de seguridad social necesita votos, necesita mayoría absoluta, necesitamos eso, pero necesitamos otros temas. Los más pobres han sido engañados en las ciudades, con las cantidades de traficantes de tierras. Hay que hacer una revolución urbana, hay que garantizar de que en el próximo quinquenio ningún pueblo del Ecuador, ni urbano ni rural, pequeños poblados urbanos o pequeñas localidades rurales, ningún asentamiento humano, más adecuadamente dicho, puede dejar de tener agua, alcantarillado, recolección de basura, para que la salud sea un derecho pleno, para que todos podamos tener educación gratuita de calidad, para que la educación pública no sea el comodín que el que no tiene plata tiene que ir a lo malo, no. La educación pública tiene que ser la mejor. Gracias, señor presidente. La salud tiene que seguir siendo gratuita, con la mejor calidad, llegando inclusive a cuidar las enfermedades terminales y catastróficas. Gracias, señor presidente. Se nos ha terminado el tiempo y evidentemente hay retos y tareas pendientes. La revolución agraria es una de ellas y el propio gobierno lo reconoce. Así es. Ahí se ha hecho muy poco y más aún si eso se acompaña con 6 ministros de Agricultura. Tremendamente. Estamos haciendo la ley de tierras, la ley de agrobiodiversidad, justamente como caminos, como herramientas para facilitar la revolución agraria. Bueno, gracias, señor presidente de la Asamblea Nacional, por haber estado en esta mesa de pulso político, dando la cara, rindiendo cuentas a la ciudadanía y sobre todo permitiendo hacer una evaluación y permitiéndome plantearle las inquietudes que también hay de sectores de la ciudadanía. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a ustedes por su sintonía, por estar siempre con nosotros y, por cierto, un agradecimiento a los ciudadanos de Manta y de Puerto Viejo
que nos han recibido muy bien en estos días por unas conferencias que hemos estado dando ya, estudiantes de periodismo, y periodistas que nos han mostrado su reconocimiento y también su afecto. Un abrazo a esa provincia tan linda como la Manabí. Los veo el próximo domingo en Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo. Bienvenidos amigos televidentes a su programa Pulso Político en este domingo 16 de diciembre. Soy Carlos Rabascal. El día de hoy vamos a tratar, teníamos mejor dicho un programa pendiente y una entrevista pendiente. En meses anteriores habíamos invitado al señor presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, el arquitecto Fernando Cordero, con quien hablamos sobre la gestión de la Asamblea Nacional e hicimos una evaluación sobre esa gestión. Pero se nos quedaron algunos temas pendientes en aquel entonces y quedamos comprometidos con el arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, a tener una segunda parte. Y llegó el momento de tener esta segunda parte, 16 de diciembre, faltando ya pocos días, por cierto, para que termine el año 2012. Sí, escucharon bien, el año 2012. Así que hoy tenemos al señor presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, arquitecto Fernando Cordero, para conversar cómo desde la Asamblea Nacional Legislativa se puede aportar o no en un trabajo efectivo a esta visión de país, a esta visión de democracia que a partir de Montecristi está asentándose en el país, con sus virtudes y con sus defectos, por cierto, pero la idea es que ustedes, los ciudadanos, tengan los insumos necesarios de ver y de apreciar si realmente la Asamblea Nacional Legislativa ha cumplido un papel importante en este fortalecimiento de la democracia en el Ecuador, que todos los ecuatorianos, por cierto, aspiramos. Veamos e iniciemos con un perfil del arquitecto Fernando Cordero. Fernando Cordero Cueva inició su trayectoria política como alcalde de Cuenca durante 2 periodos consecutivos entre 1996 y 2004. Es especialista en urbanismo y planificación territorial. Con una maestría en dirección del desarrollo local, es profesor universitario desde 1977. 2 veces decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, consultor de más de 50 municipalidades para elaborar estudios de desarrollo local, presidente de la Sociedad Interamericana de Planificación, director en el Consejo Mundial de Gobiernos Locales y vicepresidente de las Ciudades del Patrimonio Mundial OCPM 2001-2005. Se incorporó como parlamentario a la Asamblea Nacional Constituyente en noviembre del 2007. Formó parte de la comisión que, el 24 de julio del 2008, presentó el texto del proyecto de la nueva Constitución de la República, misma que fue ratificada por el pueblo ecuatoriano en septiembre del 2008. Presidió la Comisión Legislativa y de Fiscalización en el periodo de transición octubre 2008-julio 2009. El 26 de abril del 2009, con 2.260.672 votos, fue elegido asambleísta nacional y el 31 de julio del 2009 fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, ratificado en el cargo por mayoría absoluta el 31 de julio del 2011 para el periodo 2011-2013. Fue recientemente reelecto por aclamación presidente alterno del Parlamento Latinoamericano Parlatino hasta diciembre del 2014 y electo también presidente del GRULAC, Grupo Latinoamericano y del Caribe, y de la UIP, Unión Interparlamentaria, por 2 años. Es candidato asambleísta nacional por el Movimiento País para las elecciones del 2013. Este es el perfil de nuestro invitado el día de hoy, arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional Legislativa. Muy buenos días y gracias por acordar y a recordarme que yo tenía un compromiso con usted en este mes, antes de terminar el año, nos habíamos acordado de tener esta segunda parte, porque es importante que la ciudadanía vea que la democracia se sustenta en distintos poderes del Estado, poderes a propósito que exige y demanda sean independientes y autónomos. Así que muchas gracias por hacerme recuerdo de aquel compromiso que adquirí con usted.
Gracias también, Carlos, porque creo que realmente la ocasión anterior, en agosto, cuando hicimos una rendición de cuentas, porque eso marca el año calendario real de la instalación de la Asamblea Nacional, pues realmente nos faltó tiempo y habíamos convenido en que a finales de noviembre, así es que gracias por estar en mediados de diciembre en este nuevo programa que lo vamos a tratar de volver complementario al anterior. Definitivamente. Ahora, arquitecto Cordero, señor presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, es evidente que el Ecuador en el año 2006 vivió un punto de quiebre. Ese punto de quiebre no solo que se reflejó en las urnas, sino que se reflejó en un sentimiento de país. Eso no lo digo yo, lo dice analistas políticos, analistas económicos, y negar aquel punto de quiebre es tener un tremendo sesgo. Ahora, que se hayan hecho las cosas bien o se hayan hecho las cosas mal es lo que vamos a evaluar, no solo en el tema de, bueno, en el caso suyo con el tema de la Asamblea Nacional, en el caso del Ejecutivo, pues lo analizaremos en su momento con el Ejecutivo. Pero ese punto de quiebre hizo que el Ecuador dé a luz una nueva constitución. Hace poco tiempo hablábamos que el Ecuador había tenido un sinnúmero de constituciones, pero esta constitución que dio a luz en Montecristi, el Ecuador, le cambia la conceptualización de la democracia en el país. En ese sentido, ese cambio de la democracia en el país, ese cambio de la visión de democracia en el país, ese cambio de una visión de un parlamento distinto, ¿qué tanto ha llegado a la Asamblea Nacional y qué tanto ha aportado la Asamblea Nacional en estas reformas estructurales que el país requiere? El pueblo ecuatoriano en el año 2007, coherente con la campaña de Rafael Correa en el 2006, cuando le eligió presidente de la República, tomó la decisión por 82% de cambio en la visión de desarrollo del país en términos de lograr cambios estructurales. El tema es, se han aprobado un sinnúmero de leyes y le pregunto esto previo a irnos a un reportaje que nos ha preparado María José Casares en este primer bloque. Se han hecho alguna serie de leyes que en teoría, han estado orientados a lograr esta reforma estructural. La visión del proyecto político que usted representa es luchar contra la pobreza y generar acceso de oportunidades. En ese sentido, hay leyes importantes, como por ejemplo el Código de la Producción, como ejemplo el tema de la economía popular y solidaria, como por ejemplo una gran reforma agraria, etc. El tema es qué tan eficientes han sido de esas leyes o esa gestión de la Asamblea Nacional ya en la vida misma de los ecuatorianos, porque no se trata tan solo de tener letra muerta, sino tener una letra que sea fácil de aplicar y que genere realmente un verdadero cambio. Claro. Por eso nos faltó otra vez tiempo, porque justamente queríamos llegar a esas conclusiones, porque son los beneficios que generan las leyes las que le importan a la gente, más allá de los textos, más allá del número de leyes. Es decir, si queremos cuantitativamente comparar el periodo de la Revolución Ciudadana con otros periodos, no estamos en competencia de cuántas leyes se han hecho. Hemos sido suficientemente trabajadores como para no tener que estar compitiendo por número. El tema es cómo han impactado. Así es. Lo que ocurre es que son leyes, primero, por efectos de la Constitución nueva, las leyes que se aprueban a partir del 2008, a diferencia del pasado, son leyes que tienen mayoría absoluta, por tanto tienen mayor legitimidad. Para que nos entendamos, el Congreso, el último Congreso, tenía 100 diputados. Se instalaba con 51 diputados. La mayoría simple de 51 era 26. La mayoría absoluta de 100 eran 51. Las leyes orgánicas, 3 de cada 100 son orgánicas en el Ecuador, se aprobaban con mayoría absoluta. Las ordinarias, 90, ir hacia una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente fue convocada con un estatuto absolutamente diferente, ahí empezaron ya los cambios. De ahí en adelante, por ejemplo, las mujeres y los hombres tenemos igualdad de oportunidades en las elecciones pluripersonales. A partir de abril, que se aprobó el estatuto de la Asamblea Constituyente de Montecristi, nunca más habrán listas en las que las mujeres jueguen un papel secundario o estén simplemente invisibilizadas. Tenemos igualdad de oportunidades. El pueblo decide si hay más hombres o más mujeres, o vamos en número igual de personas a ser parte de organismos que tienen como origen las elecciones populares. En esa
Constitución, o en esa ocasión de la toma de decisión para ir a la Asamblea Constituyente, habían dos tareas, la una hacer una nueva Constitución y la otra cambiar la estructura del Estado. Ese cambio se refleja en la propia Constitución, pero se refleja además en una serie de acciones que se vienen desarrollando a partir de la aprobación de la Constitución. Y la gran contribución de la Asamblea Nacional, porque es la primera asamblea después de la Constitución aprobada en el 2008, elaborada en Montecristi y aprobada por referendo en las urnas. También esto es algo inédito en la historia política del Ecuador, porque una Constitución elaborada en una asamblea de plenos poderes, pues bastaba con los plenos poderes de las asambleas y se aprobaba en sí misma. La propia asamblea elegía presidentes, hacían cantidades de presidentes interinos del Ecuador, fueron producto de las asambleas constituyentes. Esta vez se marcó una diferencia, es decir, todo se confió al pueblo ecuatoriano, que fue origen y fin, origen de la Asamblea Constituyente, y fue finalmente consultado, pese a que aprobamos por mayoría absoluta de votos la nueva Constitución, pues fue el pueblo el que lo refrendó en las urnas. 62 de cada 100 aprobaron la nueva Constitución. Ahora, si bien es cierto, el pueblo ecuatoriano deseaba un cambio en la estructura del Estado, no solo en la estructura en términos de institucionalidad del Estado, sino también un cambio